Bienvenidos a su podcast Sin Tabú. Gracias a Grupo Resurrección. Soy Marlon Colocho y quiero darle a usted la bienvenida y agradecerle porque siempre está pendiente de los temas que traemos, siempre temas muy importantes. Estamos en el mes de noviembre y recién vamos finalizando esa fecha tan especial que es la fecha en la que se conmemora a todas las personas que se nos adelantaron en el Día de los Difuntos. En Grupo Resurrección lo nombramos como honrando memorias porque eso es lo que hacemos, pero algo que me llama mucho la atención es que sabemos que para ese día hay dolor. ¿Por qué? Porque vienen muchos recuerdos, se traen muchas memorias y digo dolor por el hecho de ya no compartir con ese ser querido. Pues de eso vamos a hablar el día de ahora. Hoy vamos a hablar a aprender a vivir sin ellos. Y no vengo solo, como siempre, traigo a la licenciada Cintia. Hola Cintia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Marlon? Pues como siempre yo contenta de estar acá y de desarrollar temas tan importantes como como es pues justamente aprender a vivir sin nuestros seres queridos, sin la presencia física Correcto. de nuestros seres queridos, porque sabemos que ellos siguen en nosotros, son parte de nosotros, son justamente parte de nuestras memorias, de nuestros recuerdos y viven en cada uno, pues el vínculo aún continúa, ese no muere cuando muere nuestro ser querido, sino que continúa. Aprendiendo a vivir sin ellos es el tema del podcast para este día y me llama mucho la atención, Cintia. En lo personal, tuve la oportunidad de vivir ese día acá en Grupo Resurrección y le digo que me quedé sorprendido de ver la cantidad de personas que se acercan y comparten ese momento íntimo en el hecho de decir que hay dolor. Se estaban haciendo dinámicas, por cierto, y la gente se acercaba y había una canción que se le dedicaba a ese ser querido. Hay muchas canciones que son bien representativas para esa fecha. El hecho de compartir una canción, ¿verdad?, en vida, esa canción la llevamos para el resto de la vida del que queda, ¿verdad?, en el hecho de decir, un ejemplo, una canción, Amor Eterno, Juan Gabriel, es una canción que suena mucho y ese día fue de las más pedidas. Y la gente pues decía, es que esa canción a mi mami, esa canción a mi papi, y pues me trae muchos recuerdos. Y sí, Leo, en realidad pues hay mucho sentimiento, ¿verdad? Claro. Hay dolor intenso en muchas personas porque recién van perdiendo a su ser querido. Pero Cintia, sabemos que son momentos, son procesos. Y de eso quiero yo que usted me cuente cómo podemos aprender a vivir sin ellos. Sí, Marlon, es importante aclarar que el duelo como tal no se supera, que el dolor siempre va a estar allí, que pueden pasar muchos años y van a haber acontecimientos, días relevantes, días importantes, algún estímulo externo que va a detonar nuevamente ese dolor como que hubiese sido ayer. Y el 2 de noviembre pues es uno de esos días en los cuales no solamente es el hecho de ir y de llevar flores, sino que todo el entorno nos está recordando que hay un ser querido fallecido, okay, ¿verdad? Entonces nos llenamos de toda esa vibra que hay a nuestro alrededor y la nostalgia aparece. Y con respecto a lo de las canciones, a veces son canciones que en sí tienen como un significado especial porque eran parte del repertorio musical de nuestro ser querido. Okay. Y otras veces es que nos recuerda o nos hace darle un significado a lo que ahora sentimos por el fallecimiento de nuestro ser querido. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos justamente acá en Grupo Resurrección, tomando como base esto del 2 de noviembre? Es recordar la vida de las personas, ¿verdad? Honrar esa vida que tuvieron, ese legado que nos dejan, todas esas enseñanzas, todas esas memorias que cada uno de nosotros guarda en su corazón y que es la mejor manera de honrar justamente a nuestro ser querido, continuar con su legado, ¿verdad? Cintia, me llama mucho la atención a nivel cultural, pues, ¿verdad? Otros países, por ejemplo, México vive con mucho fervor, ¿verdad? Estas fiestas. En El Salvador estamos evolucionando, y digo esto ¿por qué? Porque yo traigo a memoria, antes ir el 2 de noviembre a los cementerios era ir
a un lugar de duelo, de dolor, un lugar lleno de cruces, ¿verdad? Por lo general los cementerios tradicionales municipales en El Salvador, esa es la imagen que tenemos, aquello de terror, porque se relaciona mucho el cementerio con el terror, ¿verdad? Pero el Grupo Resurrección ha tenido a bien pues transformar eso, y como bien decía usted, se le pone un concepto, y hay un concepto ya que se vive, y es honrar la memoria, y eso a mí me queda claro, porque no hay mejor manera de poder hablar de alguien que ya no está con nosotros que honrar la memoria. Usted decía, pasamos a algún lugar, aquí fue la fiesta rosa con la que estuve con mi hija, un ejemplo. Aquí fue donde me casé con tu mami. Aquí es donde a tu abuelita le gustaba venir. Entonces, esos son detonadores para traer a memoria, ¿verdad? Pero todo eso es sano, Cintia. Sí, por supuesto. Y no es algo que esté fuera de lo esperado que una persona, por ejemplo, pueda tener cierto tiempo de que ha fallecido su ser querido y viene, por ejemplo, acá a dejar flores y ese día pues la nostalgia lo invada y tenga mucha tristeza profunda, que tenga ese dolor emocional, como que la pérdida hubiese sido ayer. Eso no está mal, o sea, eso es parte justamente del proceso y como decíamos, el duelo como tal no se supera, por lo tanto, siempre que se recuerde a la persona, el dolor va a estar presente. Cintia, perdón, pero eso es normal que yo lo sienta cada vez que vengo, o sea, va a llegar un momento en que va disminuyendo o va a llegar un momento en el que eso se mantiene, ese sentimiento. Va a ir disminuyendo, Marlon, en la medida que yo vaya trabajando en mí, porque justamente el duelo no es algo que se lo debemos de dejar al tiempo, sino que es a lo que yo hago durante el tiempo, a cómo yo voy a trabajar en gestionar mi dolor, en gestionar mis emociones y voy a ir elaborando un duelo saludable. Entonces, recordemos que elaborar un duelo es mi decisión personal. Yo puedo decidir, voy a hacerlo, voy a trabajar en mi persona o simplemente lo reprimo, lo ignoro y sigo adelante, que es como lastimosamente hace la mayoría de personas. Pero el hecho de que vaya disminuyendo no significa que yo me vaya olvidando de la persona. No. Yo lo sigo sintiendo, pero ya el dolor va siendo menos. Y no quiero sonar cruel con esto, ¿verdad? Pero sí puede ser de esa forma. Sí, y de hecho hay un punto en que muchas personas pueden sentir hasta cargo de conciencia de que dicen cómo yo puedo volver incluso a sonreír, cómo puedo yo sentirme bien si yo estoy con la pérdida, ¿verdad? Pero como decíamos, es parte de un proceso en el cual se va evolucionando, se van dando pasos un día a la vez, trabajando en mi dolor, gestionando. Por eso es importante, en primer lugar, Marlon, validar ese dolor que estoy sintiendo. Es que es normal y natural que si hemos tenido una pérdida, sintamos nuestro corazón hecho pedacitos. Pero a veces el día a día, el corre, no nos permite que nosotros nos demos el tiempo de vivir ese dolor, de que nos demos la oportunidad de dejar fluir esa tristeza que nos está embargando, sino que simplemente decimos, bueno, la vida sigue y yo no puedo quedarme en esto. El problema, y ya lo hemos hablado, es que con el tiempo lo que va a suceder es que el cuerpo pasa factura y le dice, hola, recuerda, soy aquel duelo que no trabajaste, ahora me llamo gastritis, ahora me llamo migraña y ya no digamos enfermedades mucho más serias que eso. Entonces, el duelo es una de las situaciones en la vida que más desequilibra todas las dimensiones del ser humano. Cintia, perdón, ¿y de qué manera se puede reprimir tanto ese dolor? Hay personas que tienen, ¿qué sería? ¿Una capacidad o qué sería eso de poder tener eso guardado durante mucho tiempo? Fíjate que yo siempre le digo a la gente, acá se le aplaude y felicita al que es más fuerte en estas situaciones. Siempre tendemos a ver que la gente dice, ay, qué bien manejó la situación, ahí estaba firme, muy entero, etcétera.
pero es que esa persona es la que debe de preocuparme más. Usted como profesional, esa es la que le pondría sí, atención, porque realmente no se ha dado la oportunidad de vivir el dolor de esta situación que obviamente genera mucha tristeza, mucho pesar. Y puede ser que porque está quien tiene que hacer todos los trámites, porque es el que anda de allá para acá, no puede darse la oportunidad de vivir la tristeza, pero también a veces se obliga, por ejemplo, cuando tenemos una madre o un padre que ha perdido un hijo y esta persona está obviamente muy mal anímicamente, mucha tristeza, y se le dice, pero tenés que ser fuerte porque tenés 2 hijos más. Y eso es algo bien común que se escucha. Es muy común, pero es que se le ha ido uno, sí. Aunque tenga 2 o 3 o 4, se le ha ido uno que es insustituible y que necesita esta madre o este padre sacar ese dolor, porque a la larga, ¿qué va a pasar? Justamente los hijos que le quedan son quienes van a pagar las consecuencias porque no van a tener una madre o un padre con una buena calidad de vida. Okay. Entonces, a veces la misma sociedad, la misma familia, el mismo entorno obliga a la gente a que tiene que ser fuerte, mantenerse firme, entero, pero esta persona está reprimiendo su dolor, no es que lo sabe gestionar de buena manera. Puede ser que alguien que esté viendo este podcast esté viviendo una situación similar. ¿Qué recomendación, Cintia, le daría como familiar cercano o amigo a alguien que conoce de alguien que puede estar viviendo precisamente esta situación? O sea, que va saliendo o está viviendo un duelo, mejor dicho, pero no ha expresado todavía, no ha soltado eso. ¿Qué recomendación podría darle, Cintia? Sí, es importante, como hablábamos hace un momento, el validar ese dolor. Es que tiene todo el derecho de sentirse mal. O sea que tiene que haber un punto de quiebre, Cintia, siempre. Sí, o sea, es que debe de haber, porque no podemos estar, como decía, obligando, o la persona obligarse a sí misma a mantenerse firme. También puede ser el caso que durante todos los momentos posteriores al fallecimiento, que haya muchas vueltas que hacer y mucho trámite, esa persona se mantenga, digamos, de alguna manera muy fuerte, firme, sí. Pero que sepa que debe de buscar espacios donde pueda desahogar lo que está sintiendo, okay. Que al llegar a casa en la noche, si tiene ese deseo de llorar, que lo haga. Si tiene ese deseo de gritar, que grite. Okay. Si tiene ese deseo de cuestionar, que lo haga. Y por supuesto, la red de apoyo es muy fundamental. La familia es el momento en el que debe de estar más unida. Si bien es cierto, cada duelo es individual y particular, pero el duelo es una cuestión de familia, que se vive en familia, y a veces sucede, y lo veo yo en el grupo de apoyo que tenemos acá en Grupo Resurrección, lo veo que las personas en casa no hablan sobre su dolor. Okay. Y entonces cuando vienen acá, incluso el otro familiar que asiste se da cuenta hasta entonces lo mal que la estaba pasando. Y él decía, pero ¿por qué nunca me lo dijiste? Y dice, porque estabas tan mal que yo no te quería preocupar con mi dolor. Cintia, perdón, pero ¿qué podemos hacer en el caso de que la persona se aísle o no quiera compartir esto? ¿Qué puedo hacer yo como amigo o como familiar? También, Marlon, es importante dar un tiempo. Cada persona maneja su dolor de manera diferente. ¿Qué tiempo puede ser prudencial? Eso es un poco complicado determinar cuánto tiempo es el prudencial, cuánto tiempo está bien hacerlo. Pero Cintia, puede pasar alguien más de 6 meses en duelo. Pero lo que sucede es que después de 6 meses, por ejemplo, una persona, dicen, es que tiene ya un duelo patológico o empieza a enfermarse por el duelo, y eso no es así. El duelo como tal no provoca una depresión, provoca una tristeza profunda, no una depresión,
Pero claro, si esta persona no duerme, no come saludablemente, no se activa físicamente, no practica pues lo que es el autocuidado y otra serie de prácticas saludables entran que en debe depresión. tener, entonces eso puede desencadenar una depresión. Y la depresión físicamente, enfermedades. O sea, y ya eso pues abre la puerta para muchas otras enfermedades. Entonces, es importante, como les decía, dar un tiempo a la persona y un espacio. Si un familiar de un ser querido que falleció dice, hoy no quiero convivir con nadie, hoy quiero dedicarme a recordar a mi familiar, hoy quiero estar solo con mis recuerdos, con mis memorias. Déjelo. O sea, es saludable eso, es saludable, ¿verdad? Siempre y cuando estar pendiente de esta persona. Sí. Yo siempre digo, hay que estar pendiente de aquellas personas que tienen, paralelo al dolor, pues tienen alguna enfermedad crónica, que tome sus medicamentos, que esté controlado, pero si todo está en orden, déjelo vivir su dolor, porque recordemos que en el duelo, para estar bien, tengo que estar mal previamente, no me puedo saltar eso. Me queda claro, Cintia. Usted que ha tenido la experiencia de poder compartir con muchas personas que están pasando por situaciones como estas, debido a su profesión, ¿verdad? Que cada duelo es individual y cada duelo se vive de manera personal. El hecho de decir, yo pasé por una situación como la tuya, no significa que de la forma como yo viví ese duelo, lo va a vivir la otra persona. Claro. Son totalmente diferentes. Eso fuera como huellas digitales, ¿verdad? Son únicas. Exactamente. El duelo es como una huella digital. Cada persona lo vive de diferente manera. Y fíjate, Marlon, que eso nos ayuda de alguna manera a no generarnos o no sumarle problemas innecesarios a nuestro dolor, porque a veces queremos que las demás personas vivan el duelo como lo vivo yo. Así es. Y me genera una molestia sumada a lo que yo ya tengo, el decir, ay, quizás no lo quería, quizás no le importa, yo bien feliz lo veo. O sea, no, ocúpese de su dolor, ocúpese de gestionar sus emociones, que cada persona lo va a vivir distinto a su tiempo y a su ritmo. Eso es importante que lo tengamos claro, porque eso nos va a ayudar a ser también empáticos con el dolor ajeno, porque si en una casa, por ejemplo, ha fallecido uno de los miembros de la familia, todos están en duelo. Sí. Entonces, yo también, si quiero que la gente tenga empatía conmigo, yo también tengo que tener con los demás. Comprendo. ¿Cuál sería entonces las palabras, sería más bien, qué palabras entonces serían las correctas que yo le puedo dar como red de apoyo o como familiar a alguien que está pasando por un proceso de duelo? El decirle estoy aquí para lo que necesites, estoy ahí al lado, aquí está mi número, me puedes llamar cuando querrás. O sea, a veces el solo hecho de que una persona sepa que cuenta con nosotros, ya le estamos ayudando bastante, pero a veces nosotros presionamos a la persona. Cintia, pero ese hecho de decirle estoy aquí, significa que yo estoy poniéndome a disposición de escuchar a él sus comentarios, sus tristezas, su melancolía. Yo me estoy poniendo a disposición de eso y eso es normal. Sí, claro. Y también otra cosa importante es que también una forma de ayudar es hablándole de que hay espacios seguros donde se puede gestionar un duelo, como por ejemplo nuestro grupo de apoyo. Tal vez esta persona no lo conoce, ¿verdad? Y decirle, hay espacios seguros de gestión emocional donde puedes ir elaborando un duelo saludable o buscar ayuda profesional especializada en caso de que los propios recursos personales de esa persona pues ya hayan llegado al límite, ¿verdad? Que puede suceder. Mire, también. Pues puede sonar un poco contradictorio, pero así es, duelo saludable, ¿verdad? Puede sonar contradictorio, pero hay que vivirlo, hay que superarlo. Pero recordemos que no se supera, sino que se aprende a vivir sin
la persona, simplemente sucede eso. Yo aprendo a vivir sin la presencia física de mi ser querido. ¿Por qué? Porque ahora ya no está conmigo, sino que está en mí, Okay. es parte de mí. Y recordemos también, Marlon, que el duelo es el precio que pagamos por haber amado tanto a una persona que ya no está físicamente con nosotros. Entonces, si el amor fue muy grande, obviamente el dolor va a ser muy grande. Pero ¿qué nos dice esto? Que si nos duele tanto su partida es porque esta persona nos dio muchos momentos lindos, muchos recuerdos, muchas memorias, y es ahí donde nosotros debemos de tomarlas, meterlas en nuestra mochilita y seguir adelante, que esa sea como nuestra motivación, no lo que me haga estancarme, como muchas veces pasa, que decimos, no, es que yo desde que murió mi mamá no puedo ser el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No puedo encontrar un trabajo por eso y lo otro. Es que yo ya no me concentro en los estudios. Al contrario, que entonces uno tenga como motivación ese gran amor que lo unió a ese ser querido para lograr todas las metas y sueños pendientes. Me queda muy claro, así como dice el título, aprendiendo a vivir sin ellos. Ellos ya no están físicamente con nosotros, pero nosotros sí seguimos y tenemos que aprender a vivir porque estamos viviendo, Cintia. Tuve la experiencia de compartir acá en Parque Memorial La Resurrección el evento Honrando Memorias y había mucha gente que se acercaba y me compartía el hecho de decir, mi papá acaba de fallecer y hay una canción que me recuerda mucho a él. O mi papá pasó por un proceso duro y pues hay una canción que también me recuerda mucho. Y eran recuerdos bien frescos, Cintia, o sea, había mucha gente que soltaba ese dolor. ¿Eso es parte de aprender a vivir el duelo, Cintia? Sí, claro. Esa canción siempre la va a escuchar y siempre se va a recordar. Es sano. Sí, es sano. El 2 de noviembre es como un espacio abierto para que todas las personas puedan hablar de su dolor sin temor a ser juzgadas. Sí. ¿Por qué? Porque hay otros espacios en los que cuando la gente empieza a hablar de cómo se siente con respecto a la pérdida de su ser querido, ya la gente está como, ya soltalo, déjalo ir, ya estuvo, ya es demasiado. Eso no es sano. No es sano. Entonces, ¿qué sucede? Las personas empiezan a reprimir para que ya no les digan nada. Entonces vienen las consecuencias de las que ya hemos hablado. Entonces el 2 de noviembre es un espacio en el que todos están igual que yo, todos han venido con una tristeza en su corazón y todos no van a ver a mal que yo pueda expresar mi dolor y pueda expresar cómo me estoy sintiendo con respecto a la pérdida. Entonces es parte también de mi proceso. Ese día fue muy bonito. Los que tuvieron la oportunidad de poder vivirlo, ya sea acá o pues en otro lugar, le quiero contar que venían las familias, Cintia, algunos con canopis, con sillas, con comida, y se venían a sentar y venían a convivir y a compartir, y como usted dice, más de alguna familia tuve la oportunidad de acercarme, y hablaban precisamente de los recuerdos bonitos que habían tenido. Eso es vivir el duelo. Sí, de hecho es parte de las recomendaciones que nosotros damos, que se reúnan, que vengan, visiten nuestro parque memorial, ¿verdad? O donde tengan a su familiar inhumado, de que lo visiten en familia y que hablen de todas esas anécdotas agradables, de todas aquellas cosas que les sacan una sonrisa, de que le demos como un giro a aquello que mencionabas al inicio, de que hablar de todo eso era hablar de tristeza, que la muerte, algo tétrico. No, o sea, que lo veamos como algo lindo, si nos han dejado un gran legado. Entonces, yo siempre los invito, si usted, por ejemplo, ha tenido un logro, se ha graduado, por ejemplo, traiga su título y enséñeselo y dígale, lo logramos, aquí está, por lo que tanto luchamos, etcétera. Entonces, que le demos un giro a eso y que sea una convivencia familiar, que sea algo bonito, que van a haber lágrimas, claro que van a haber lágrimas,
lágrimas, porque si bien es cierto, es saludable que yo venga y que esté acá, que convivamos en familia y todo, pero yo prefiero tener a mi ser querido vivo, ¿verdad? Exacto. Entonces, por supuesto que voy a extrañar el abrazo, el te amo de parte de mi ser querido, pero todas estas cosas reconfortan el corazón. Sabes, Cintia, y algo también, yo no soy experto, no soy tanatólogo, no soy psicólogo, pero sí hubo alguien que se me acercó y sentía mucho la muerte de su papá, era algo bien reciente, y me dijo, mi papá me enseñó muchas cosas, valores, y pues yo siento mucho la pérdida de él, pero ando con mis hijos. Y le dije yo, entonces le dije, lo mismo que su papá hizo con usted en su momento, haga usted con sus hijos. Los tiene a la par, abrácelos, porque el día de mañana sus hijos también van a ser, usted van a vivir ese mismo momento en el hecho de decir, porque Cintia, todos vamos a partir. Claro. Entonces sus hijos también van a decir, me acuerdo cuando mi papá pues nos traía y nos hablaba y nos platicaba, ¿verdad? Claro. Y eso es algo sano. Sí, es algo sano y... No soy profesional y lo hice sí, cuando hablamos de honrar memorias, justamente son todas esas memorias que se construyeron en vida de nuestros seres queridos y recordarlas siempre va a ser sano y, por supuesto, pensar en que un día nosotros vamos a estar en ese lugar, porque ya hemos hablado de que si hay algo seguro que todos tenemos al nacer es que un día vamos a morir. Es lo único seguro, ¿verdad? Sí. No sabemos cuándo, cómo y dónde, pero de que va a suceder, va a suceder. Así es. Entonces hay que de alguna manera como tal vez no ir preparando ese momento, pero sí haciendo cositas que puedan ayudar a fortalecer en un futuro el corazón de quienes quedarán con vida, ¿verdad? Cuando nosotros fallezcamos. Significa que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir y de la mejor manera con las personas que están a nuestro alrededor para que el día de mañana ellos tengan también esos bonitos recuerdos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y saben que hay algo que yo siempre les digo a las personas pues que atendemos, ¿verdad? Una de las cosas más crueles, Marlon, más crueles en todo este proceso es saber que la vida continúa. Correcto. Porque yo quisiera que la vida se detuviera con mi dolor, de decir cómo puede todo seguir como que nada cuando yo estoy destrozado. Entonces el darme cuenta de que debo de seguir adelante es una de las cosas más crueles. Pero yo me quisiera morir con mi ser querido y eso no va a suceder. Correcto.